Bendiciones, amados hermanos, en esta tarde. Espero que se encuentren bien, gozando de una muy buena salud. Gracias a Dios, todos nos encontramos bien en este lugar. Les agradezco mucho que a los que se van a conectar en esta tarde. Gracias a Dios, hemos tenido un buen día, hemos tenido una buena semana y con el favor de Dios vamos a estar compartiendo a la bendita palabra del Señor, y mientras tanto vamos a dar un tiempecito a nuestros hermanos mientras se conectan, mientras preparan sus teléfonos. Vamos a dar un tiempo para estudiar la palabra en esta noche. Amén. Y yo le agradezco mucho por tomar su tiempo usted en esta tarde. Gloria a Dios. Ay, perdón. Ya se me anda cayendo todo aquí. En esta tarde voy a compartir algo muy precioso que el Señor ponía en mi corazón, y espero que usted pueda entenderme, pueda captar lo que quiero compartir con usted en esta noche. Y fíjese que es algo muy interesante que yo creo que necesitamos aprender cada día. Y yo sé que muchas veces probablemente ya tenemos, no sé, tal vez usted tiene ya unos sus 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio. Pero fíjese que a veces probablemente, no sé, probablemente tal vez no. Tal vez se le va a hacer gracioso, se le va a hacer chistoso, pero sabe que a veces no sabemos orar. Y va a decir usted, ¿cómo? Va a decir, ¿y cómo dice eso el hermano Guillermo? Pero mire, vamos rapidito. ¿Qué le parece si le damos unos segunditos a nuestros hermanos mientras se conectan? Porque honestamente sí me interesa que estemos todos conectados en esta noche para poder estudiar lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. A mí se me hizo bien interesante, y honestamente yo creo que quisiera que todos estuviéramos al tanto de lo que quiero compartir con ustedes, y por eso vamos a darle un tiempecito a mis hermanos. Yo sé que tal vez algunos van llegando a sus casas o apenas se están alistando, abriendo sus teléfonos, tratando de conectarse, pero está temprano todavía. Le vamos a dar un tiempecito. Saludos, hermano Clemente, Dios me lo bendiga. Hermana Alejandra, su esposo, hermano Alan, el Señor me los bendiga en esta tarde. Le vamos a dar un tiempecito, mis hermanos, porque realmente es muy importante aprender de la palabra, conocer lo que la palabra nos enseña cada día. Y yo sé que el Señor siempre nos habla de diferentes maneras, y muchas veces la palabra, como siempre hemos dicho, siempre es de diferentes ángulos, como la palabra siempre nos enseña, y lo podemos ver. Amén. Ay. Bien. Gloria a Dios. Hermano Alex, Dios me lo bendiga. Saludos allá. Gloria a Dios. Muy bien. Yo le voy a pedir que si va conmigo al libro de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, vamos a estar estudiando ahí del 1 al versículo 1 al 4. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así, de esta manera. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, le dice, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya usted sabe todo lo que sigue más adelante,
pero se lo voy a leer de todas maneras. Y dice el verso 2, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El verso 3 dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y el verso 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor en esta tarde. Padre bendito, te damos gracias. Padre, hoy nos unimos con nuestros hermanos, oh Dios, te damos gracias por tu palabra. Sobre todo, Padre, te damos gracias por esta reunión que tenemos, Dios mío, virtual, oh Dios. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Sean guardados en el hueco de tu mano, Dios mío. Yo te doy gracias por tu bendita palabra. Padre, en esta hora nos unimos y seas tú hablando a nuestro corazón. Padre, que tu palabra sea de bendición a nuestras vidas y que sea el pan necesario que necesitamos cada día, bendito Dios. Padre, gracias por las fuerzas que tú nos das cada día, Dios mío. Gracias por guardarnos en este día. Gracias por guardarnos donde quiera que vamos, oh Dios. Yo te doy gracias por las fuerzas que tú nos das cada día, cada mañana, bendito Dios. Hoy me pongo en tus manos, oh Dios, y seas tú usando mis labios, Padre, y que para poder entender, Dios mío, y transmitir tu palabra a mis hermanos que van a estar, Dios mío, en contacto, Dios mío, que van a estar, Dios mío, escuchando tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es algo muy precioso que el Señor ponía en mi corazón, mis hermanos, y es algo con respecto a la oración. Y algo muy, muy importante, mis hermanos, que quiero compartir con ustedes realmente qué es la oración. La oración realmente, mis hermanos, es un medio por el cual nosotros nos podemos acercar hacia el Padre, que podemos tener una comunicación con Él, podemos llegar y podemos hablar, podemos expresar lo que hay en nuestro corazón. Claro, Él ya sabe, Él ya conoce nuestros pensamientos, Él sabe las intenciones del corazón y probablemente va a decir usted, aunque el Padre ya sabe todo lo que hay en nuestro ser, y va a decir usted, entonces, ¿cuál es el caso de que yo ore? Pero acuérdese de que Dios necesita de que nuestros labios confiesen, que nuestra boca exprese lo que hay dentro de nuestro ser. Porque es importante de que Dios necesita de que nosotros hablemos lo que hay en nuestras vidas, lo que nosotros necesitamos. Porque en la oración nosotros podemos expresar todo lo que nosotros podemos sentir, lo que nosotros podemos necesitar cada día. ¿Y por qué Dios dejó este medio tan maravilloso? Fíjese que ¿recuerda usted cuando Jesús murió en la cruz y le dijo a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos? Dijo, os vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos solos y pensamos que tal vez nadie nos escucha. Y probablemente en un tiempo atrás nosotros nos acercábamos hacia, tal vez usted lo hizo. Yo recuerdo mis hermanos, porque yo fui católico. Yo recuerdo que con mis padres, mi madre que pues recuerdo que ella todavía tenía sus altarcitos ahí, tenía sus ídolos y ella se acercaba a esos ídolos y ella iba y hacía sus oraciones, hacía sus rogativas a esos dioses que realmente no la escuchaban. Y ella, pero esa fe tan grande que ella tenía y ella podía expresar lo que necesitaba.
ella podía llegar con esa fe tan grande. Y cuánto más nosotros no podemos llegar hacia el Padre que todo lo conoce, que todo lo escudriña. ¿Y por qué nosotros no podemos llegar con un corazón abierto, con un corazón agradecido y decirle, Padre, gracias porque hoy me diste todo lo necesario? ¿Y por qué muchas veces nosotros somos tan cerrados a eso, mis hermanos? Somos tan dados a no expresar lo que hay en nuestro corazón, en todo lo que el Padre hace cada día con nosotros. Por ejemplo, este día Dios lo guardó a usted. Este día Dios le dio las fuerzas para levantarse. Yo sé que en las mañanas se nos hace a veces difícil y no me dejará de mentir. Tal vez usted en la mañana no se quiso levantar porque tal vez estaba haciendo mucho frío y dijo usted, no me quiero levantar porque está haciendo demasiado frío y no quiero ir a trabajar. Pero ¿sabe qué? Ahí estuvo el Padre y le dio las fuerzas y que conoce su corazón y vino Él y le dio ese confortamiento y se levantó usted y se fue a trabajar. Ahora se encuentra en su hogar y regresó con bien. Pero fíjese, ¿cuántos no regresaron a sus hogares? Pero ¿sabe por qué? Porque usted oró y le pidió al Señor protección. Y esa es una oración. Pero el punto de esta noche, mis hermanos, y lo que yo quiero, básicamente dejarle a usted lo que en sí es la oración y por qué muchas veces nosotros no sabemos orar. Y lo que los discípulos estaban hablando aquí con Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan les enseñó a sus discípulos. Mire, qué tremendo. Punto número 1. El discípulo conoce al maestro, ¿verdad que sí? El discípulo debe de conocer al maestro. Entonces, cuando los discípulos fueron llamados por Jesús, sabe de que el discípulo siempre tiene que estar cerca del maestro para conocerlo, conocer su manera de hablar, conocer cómo se expresa. Por ejemplo, usted recuerda de que Pedro lo reconocieron de la manera en que él hablaba y dijeron, ¿eres tú uno de aquellos? Y él lo negó porque él decía de que no era uno de ellos, porque la gente sabía cuando andaban con Jesús, porque inmediatamente aprendían cómo se expresaba Jesús. Qué precioso debe haber sido la actitud de los discípulos cuando andaban con Jesús, porque dice de que cuando Jesús terminaba de predicar, dice que los tomaba aparte y se los llevaba para enseñarles de otra manera de lo que él predicaba. Por ejemplo, dice que a la gente le hablaba en parábolas, pero luego venía y agarraba a sus discípulos y se los llevaba y les enseñaba lo que les había enseñado al pueblo, las parábolas. Y dice que los discípulos se quedaban maravillados porque les decía, oh, eso es lo que querías decir. Entonces, ¿por qué era que los discípulos le estaban diciendo, enséñanos a orar? Pero ¿sabe qué es lo tremendo, mis hermanos? De que como un alumno, fíjese, yo le voy a poner un ejemplo. Me voy a desviar un poquito de la enseñanza ahorita. Yo le voy a poner un ejemplo ahorita de lo que estamos hablando. Y probablemente usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza? Yo recuerdo de que cuando estaba yendo a la escuela, ya hace unos cuantos añitos atrás, ¿sabe que en la escuela habían dos maestras que daban las clases y estábamos en clases separadas? Pero sabe de que todos acudíamos a tomar la clase con una maestra y regularmente todos corríamos con una maestra porque era tan buena la maestra, porque la maestra, mire, ella nos trataba tan bien y la maestra no quería que perdiéramos el grado y ella trataba lo posible de pasarnos de grado. Pero lo que sucedía y el error muy grande que tenía la maestra era de que ella no nos enseñaba bien y nos hacía pasar de grado.
pero porque a ella le daba tristeza ver de que nosotros nos quedábamos atrás y todos pasaban y a veces algunos reprobaban. Entonces a ella le daba tristeza ver de que nosotros a veces nos quedábamos atrás o algunos se quedaban atrás y decía, ay, pobrecitos, decía, mejor lo que voy a hacer de que pasen de grado, decía. Pero la otra maestra era tan estricta que ella estaba ahí encima de todos los alumnos y ella les enseñaba bien a todos y mire, ningún alumno reprobaba su grado. Todos estaban fervientes, todos estaban ahí y todos pasaban el grado. Pero miren, nadie quería estar con esa maestra. ¿Y por qué? Porque era tan estricta esa maestra. La maestra no quería que nadie se perdiera ninguna de sus clases. Pero lo que sucedía era de que todos los padres les gustaba a esa maestra porque era bien estricta con sus clases, bien estricta con todas las materias. Pero lo que sucedía es que nosotros los alumnos no nos gustaba estar con esa maestra porque era bien estricta. Pero sí nos gustaba estar con la otra maestra porque ella nos apapachaba y nos trataba bien. Pero a fin de año, algunos de nosotros reprobábamos, pero ella con su amor y su cariño y su paciencia nos hacía pasar, como dicen vulgarmente, debajo del agua, nos hacía pasar de grado y nosotros muy felices. Pero lo que pasaba que a fin de año a veces reprobábamos. Y ese era el problema de que nosotros cuando nos dábamos cuenta de que nosotros no sabíamos las materias, pero supuestamente habíamos pasado de grado. Entonces, lo tremendo aquí que lo estoy comparando es de que los discípulos estaban con Jesús, miraban los milagros que Jesús hacía, miraban cómo predicaba Jesús, miraban cómo exhortaba Jesús y cómo era posible que no sabían orar. Por eso le dije de un principio, tenemos 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y muchas veces no sabemos orar. Se nos presenta una situación fuerte, espiritual, y no sabemos cómo reprender esa situación. ¿Se acuerda usted de aquellos que querían el poder? Que le dijeron, dame de ese poder a los discípulos. ¿Sabe que el poder no se compra? ¿Sabe que el poder no se compra? El poder se gana con ayuno y oración. Por eso, mi hermano, cuando el Señor me ponía eso en mi corazón y dije, sí, realmente es importante saber orar. Y una vez más le digo, los discípulos le estaban diciendo a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¿Por qué los discípulos le estaban pidiendo eso a Jesús? ¿Será posible de que no sabían orar? ¿Será posible de que cuánto tiempo estaban con Jesús y no sabían orar? ¿Será que no tenían autoridad? ¿Será que no tenían autoridad los discípulos? Pero ¿sabe qué es lo tremendo? De que Jesús era el modelo para ellos y no podían ver eso todavía. No podían ver la capacidad que tenía Jesús y ellos, pero como tenían sus ojos cerrados, no podían ver lo que Jesús hacía. Ellos estaban ahí cuando vieron la multiplicación de los panes y los peces y ni aún así veían ellos. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros estamos viendo en la palabra de todo lo que Jesús hizo, de la que la palabra nos enseña, y cuando se nos presenta una situación fuerte, a veces no sabemos ni cómo reprender, ni cómo orar. Estamos en nuestro hogar, que necesitamos orar por nuestros hijos o por nuestra casa, y a veces no sabemos ni qué decirle, ni cómo llegar ante la presencia del Padre. Y decimos, voy a llamar al pastor para que venga a orar por mí. Voy a llamar al pastor para que venga a orar por mis hijos. ¿Y dónde está la cabeza? ¿Dónde está el que tiene que estar orando por el hogar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que yo no puedo orar? Es importante la oración en el hogar. Así como cuando el cuerpo necesita nutrientes, así como el cuerpo necesita vitaminas, así el cuerpo necesita la oración. Por eso, mis hermanos, yo les digo,
Es importante la oración. Muchas veces la oración la tomamos muy desapercibida, la tomamos muy a la carrera y decimos, bueno, voy a orar, voy a decir unas cuantas palabras y me voy a acercar al Padre. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros pensamos de que el llegar a la presencia del Padre, decir, Padre, gracias, yo te doy y pues ahí nos vemos al rato. Es como cuando usted agarra el teléfono y dice, aló, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Oh, yo soy fulano de tal. Oh, qué bueno, ahí nos vemos. Luego le llamo. Adiós. Pero ¿sabe qué? La oración no es así. La oración se requiere humillación. La oración se requiere arrepentimiento. La oración se requiere aún mucho más de lo que usted se imagina. Porque es ahí donde usted agarra el poder, es ahí donde usted agarra la victoria de todo lo que Dios le va a derramar sobre su vida. Pero muchas veces nosotros, como no sabemos orar, perdóneme que se lo diga esta noche, como no sabemos orar, no agarramos todo lo que el Padre quiere derramar sobre nuestras vidas. ¿Estamos? ¿Verdad que sí? ¿Es así o no? Entonces, por eso, si va conmigo, por favor, si va conmigo a Mateo 6, y va a ver lo que la palabra nos enseña. Le voy a hablar conforme a la palabra, porque yo sé que a veces no me cree, pero la palabra es la que le está instruyendo. La palabra es la que nos enseña. Mateo 6, vamos rapidito, porque yo sé que hay mucho de lo que la oración nos enseña, pero si nosotros nos instruimos a través de la palabra, usted se va a dar cuenta lo que la palabra le dice. Por eso, mis hermanos, en estos tiempos es importante la oración. Es importante la oración. Hoy en día, ¿cómo está el mundo? Pero si no estamos orando, mire lo que dice la palabra. Mateo 6, del 5 al 8 dice, mire lo que pasaba acá. Se lo voy a leer rapidito. Dice Mateo, dice, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Miren lo precioso lo que dice el 6. Dice, mas cuando tú ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en secreto, dice, te recompensará en público, dice. El 7 dice, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ah, mire qué precioso. ¿Sabe que cuando dice por su palabrería serán oídos? ¿Sabe que a veces así nos sucede en la oración? Muchas veces estamos ante el Padre y pensamos de que estamos como un disco rayado, como un cassette que ya nos sirve, que estamos, ay Padre, gracias, gracias Padre, porque pues aquí estoy, Padre, gracias Padre, y Padre. Por eso dice, cuando dice, no seas como los hipócritas, ahí está hablando, ¿se acuerda de los fariseos? Los fariseos así eran. Los fariseos de hoy en día son como aquellas personas que se presentan muchas veces ante el público y quieren ser escuchados por aquellos que supuestamente creen que tienen el poder de Dios y para que los escuche la gente y digan, wow, ese qué bonito ora, ese trae el gran poder de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Será que sí están siendo escuchados por Dios? ¿Será que sí su oración está llegando hacia la presencia del Padre? Y sabe que muchas veces nosotros nos llenamos nuestros labios, nuestra boca de tanta palabrería, pensando de que Dios nos va a escuchar. Pero por eso aquí nos dice, y orando, dice el 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, dice, como los gentiles, vanas repeticiones. O sea que yo no tengo que llegar ante el Padre y lo que le dije ayer se lo voy a decir hoy. Lo que le dije hace un rato se lo voy a decir ahorita. Mi oración tiene que ser una oración genuina, una oración que verdaderamente el Padre vea que mi corazón está contrito y humillado. Mi oración tiene que ser fuerte, que diga, esa oración verdaderamente trae
humillación. Esa oración verdaderamente tocó mi corazón, que diga el Padre. Pero si realmente la oración no está siendo de un corazón humillado, mi hermano, créame de que el Padre va a decir realmente, no siento un olor fragante de esa oración. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, cuando los reyes iban a la guerra, dice que ellos clamaban para tener victoria en las batallas? Y dice que ellos levantaban sus banderas, levantaban sus estandartes, y dice que ellos clamaban, dice, pero de voz en cuello, porque ellos sabían de que iban a tener la victoria, pero ellos levantaban su voz con aquella voz que dice que tronaba hasta los cielos, y dice que regresaban en victoria. Y muchas veces así hay que hacer. Claro, usted no va a salir allá afuera a gritar, sino que simplemente usted en su hogar, en su recámara, va a doblar sus rodillas y va a clamar y decir, Padre, yo sé que tengo la victoria en esta situación que tengo. Padre, hoy me postro ante ti. Mira, Padre, por lo que me está sucediendo. Padre, yo creo en ti por lo que esto me está sucediendo, Padre, y esto hoy lo pongo en tus manos. Esa es una verdadera oración. Pero ¿sabe qué es lo importante, mi hermano? Que tenemos que aprender a orar. Y usted tal vez en esta noche va a decir, ¿y cómo es que tengo que aprender a orar? Simplemente, mi hermano, lo que usted tiene que decirle, Padre, enséñame a orar. No necesitamos nosotros ir a una escuela para aprender a orar. No necesitamos ir a una iglesia para que nos enseñen a orar, porque muchas veces, mis hermanos, a veces andamos buscando lugares donde nos enseñen a orar. Por ejemplo, esta oración, este modelo que Jesús dejó, a veces se escucha ya en muchos lugares como repeticiones, pero simplemente es un ejemplo que Jesús nos dejó aquí en la palabra, de cómo acercarse al Padre, de cómo llegar ante su presencia. Pero sabe que la oración genuina es lo que sale de su corazón, son las palabras que salen de sus labios, son las palabras que salen de lo más profundo de su corazón. ¿Sí me entiende lo que trato de transmitirle en esta noche, mi hermano? Por eso le digo, cuando usted se encuentre en una situación, es ahí donde va a salir la oración. Por eso la palabra acá nos dice, no seáis como los hipócritas, dice. Porque ellos aman, dice, el orar en pie, dice, en las sinagogas, en las esquinas, dice, para ser visto por los hombres. No necesita ser visto por el hombre, porque la oración no es para el hombre. La oración es para que usted tenga una comunión con el Padre, mi hermano. La oración no es para que usted vaya a ir con el hombre, no es una conversación con su amigo, no es una oración para tener con su esposa. La oración es una comunicación con el Padre. Simple y sencillamente esa es la oración. Eso es lo que quiero transmitirle en esta noche. Esa es una oración. Es una comunicación con el Padre Eterno. Esa es la oración. ¿Sí me entiende? Cuando usted necesite entablar una comunicación, doble sus rodillas. Dígale, Padre, quiero conversar contigo. Padre, quiero escuchar tu voz. Padre, quiero hablar contigo. Aquí estoy. Heme aquí, Padre. Aquí estoy. Abre mis oídos, quiero escuchar tu voz. Esa es una oración. ¿Sí me entiendes? Seguimos, mis hermanos. Si vamos a Marcos 6:45. Vamos rapidito, mis hermanos, porque el tiempo nos gana. Marcos 6:45. Marcos 6:45, y usted va a ver lo que la palabra nos enseña. Es algo tan precioso, mis hermanos, porque a través de la oración, ahí encontramos los secretos que uno como ser humano también necesita conocer. Marcos 6:45. Usted va a ver todo lo que encuentra, mis hermanos. Marcos 6:45. Vea lo que dice ahí.
Pero también, mi hermano, déjeme decirle lo que sucede cuando uno no ora. Mire, voy a empezar a leer Marcos 6:45. Dice, enseguida hizo, fíjese, otra vez los discípulos, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ponga atención lo que dice en el 45. Enseguida, ahí hablando Jesús, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, Jesús les dijo que entraran en la barca. Es Jesús diciéndoles. Dice, hizo entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea que estaba predicando Jesús, pero luego los despidió y luego se fueron a la otra ribera, dice. El 46 dice, y después que los hubo despedido, dice, se fue al monte a orar. Mire el ejemplo que Jesús nos deja. Terminó de predicar y luego se fue a orar al monte. Qué precioso. Ese es un gran ejemplo que Jesús nos deja escrito en su palabra. Todo el tiempo los discípulos lo encontraban orando. Lo buscaban en el templo, estaba orando. Lo buscaban en el monte, estaba orando. Y miren lo que sigue diciendo, el 46. Y dice, y después de que los hubo despedido, dice, se fue al monte a orar. El 47. Dice, y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar. Recuerde, son los discípulos que estaban ahí. Y él solo en la tierra. El 48 dice, y viéndoles remar, dice, con gran fatiga, porque el viento les era, dice, contrario, acerca de la cuarta vigilia, dice, de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El 49 dice, y viéndolos ellos andar sobre el mar, dice, pensaron que era un fantasma. ¿Se imaginan? A plena noche, a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, póngale que era tal vez como la 1 de la mañana, como las 3 de la mañana por ahí. Dice que a esa hora, no dice esa hora, dice, pero era como la cuarta vigilia. Y dice que se le fue, dice, y viéndole ellos andar sobre el mar, dice, pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar. ¿Se imagina? Los discípulos de Jesús viendo a Jesús andar sobre el mar y empezaron a gritar. ¡Qué tremendo! Los discípulos de Jesús empezaron a gritar. ¿Se imagina, mi hermano? Sus favoritos, los que se llevó aparte, los que le enseñaba aparte, como dice alguien por ahí, los que trineaba aparte se los llevó. Y los muy lindos empiezan a gritar. Y dice, el 49, viéndolos, dice, el 50, dice, porque todos, dice, le veían y se turbaron, dice, pero enseguida habló, dice, con ellos y les dijo, tened ánimo, dice, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. El 52 dice, porque aún no habían entendido de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué tremendo. Fíjese, Jesús había ido a orar. Jesús había ido a orar. Ellos se quedaron dormidos porque cuando se dieron cuenta, porque a la cuarta vigilia cuando regresó, que venía caminando sobre el mar, se asustaron. Pero luego el 52 dice, porque aún, dice, no habían entendido, dice, de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo de que como hijos, como pueblo de Dios, muchas veces el Padre se nos muestra de muchas maneras, de diferentes maneras, y nos habla a través de su palabra, se nos ha enseñado de diferentes maneras, y conocemos al Padre, y muchas veces el Señor, mi hermano, yo no sé de cuántas maneras el Señor se le ha mostrado a usted, ha hecho milagros en sus vidas, y muchas veces cuando el Señor hace algo con usted, en lugar de que nosotros estemos agradecidos,
muchas veces el corazón se queda, se endurece el corazón. En lugar de que seamos un corazón agradecido y llegar ante la presencia del Padre y llegar en oración y decirle, Padre, gracias por lo que tú haces. Hermano, ¿por qué seremos así? ¿Por qué seremos así en lugar de tener un corazón agradecido por lo que Él hace? Porque la palabra nos habla y nos enseña del milagro que Él había hecho. Porque miren lo que dice el 52. No habían entendido el milagro. Porque aquí está diciendo de los panes. Era un milagro que había hecho. Los discípulos estaban ahí. ¿Se imagina, hermano, a mí cómo me hubiera gustado estar ahí de ese milagro tan grande que Jesús hizo? Que alimentó, dice, a más de 5,000 personas, dice, y eso sin contar a los niños, dice, y las mujeres. ¿Con cuántos panes? ¿Y con cuántos peces? ¿Se imagina cuánta gente? Y aún así los discípulos, sus corazones estaban endurecidos. Cuando habla de un corazón endurecido, habla de alguien que todavía su corazón no está abierto a ver lo asombroso, a ver de todo lo que Dios quiere enseñarnos todavía. Y eso de que ya conocemos de Dios. Por eso yo le digo, mi hermano, en la oración, su corazón tiene que estar abierto a ver las expectativas que Dios nos va a mostrar, los milagros que Dios va a hacer con nosotros. Pero si no estamos conectados en ese mismo sentir en la oración, mi hermano, créame de que nos va a asustar, nos va a dar miedo con lo que pasó acá. Pero como le digo, si no somos personas de oración, estamos fuera de todo eso. Si no estamos conectados en la oración, más de algo va a suceder que vamos a salir espantados. Por eso necesitamos tener mucho cuidado, mi hermano. Y necesitamos estar conectados en la oración todo el tiempo. Van a haber tiempos en que tanto usted como yo necesitamos estar orando. Por eso la palabra del Señor nos dice, orad y velad. Orad y velad, porque dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Pero si no lo hacemos, ¿qué va a suceder? Por eso vamos conmigo rapidito, mi hermano. Mateo 7:7. Mateo 7:7, mi hermano. Mateo 7:7. Dijo alguien por ahí, si aceptan comentarios. Si tiene algún comentario, hágalo saber, mi hermano. Claro, no se lo estoy diciendo que lo haga, ¿verdad? Pero de todas maneras. Mateo 7:7 dice, mire lo que dice. Pedid, dice, y se os dará, dice. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se os abrirá. Esa es la recompensa de la oración, mi hermano. Cuando usted busca en oración, cuando usted llama, cuando usted busca con aquel deseo, mi hermano, que verdaderamente anhela en su corazón en la oración. Pero si no lo hacemos, mi hermano, como le dije de un principio, si no lo hacemos, no vamos a hallar, no vamos a encontrar lo que necesitamos. Porque muchas veces esperamos que alguien lo haga por uno. Esperamos de que la hermana, que el hermano lo haga por uno. Pero es importante que usted y yo nos metamos en oración por la necesidad que tenemos, por el problema que tenemos. Es importante de que yo me meta en oración, es importante de que usted se meta en oración por la situación que esté pasando, por el problema que esté pasando. Porque muchas veces, mi hermano, llegan momentos de debilidad a nuestro cuerpo. Sabe de que el cuerpo se cansa. Sabe que cuando usted está cansado, dice usted, me voy a dormir un rato para descansar porque necesito reponer fuerzas. Y muchas veces en el ambiente espiritual, así sucede a veces. Necesita uno meterse también en oración para reponer fuerzas, para agarrar fuerzas. Y dice uno, voy a meterme en oración porque es ahí donde me renuevo, es ahí donde agarro fuerzas en la oración. Pero muchas veces andamos todos decaídos, todos malhumorados, todos estresados. Y dice uno, bueno, ¿por qué será?
¿Será que no busco de la presencia de Dios? ¿Será que no busco al Padre que renueva mis fuerzas? ¿Será que dejo que todo lo que, como dice aquel canto, echo toda mi ansiedad sobre Él? Es por eso, mi hermano, porque Él quita nuestras cargas, Él quita todas nuestras ansiedades, Él quita todo el peso que uno trae de encima. Porque en la oración, mi hermano, créame de que ahí, cuando yo le busco, Él viene y quita todo lo que me está estorbando. Pero si yo no le busco, mi hermano, ahí voy a seguir todo el tiempo caminando con esa situación. Por eso la palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estás cansados, dice, y yo os haré descansar. Por eso es importante, mi hermano, que busquemos al Señor en oración, que oremos al Señor todo el tiempo, que oremos al Señor cuando más lo necesitamos. Pero recuerde, no seamos como cuando estamos enfermos y vamos a buscar la medicina. No, mi hermano, busquemos al Señor todo el tiempo. Busquemos al Señor todo el tiempo y usted se va a dar cuenta de que es ahí donde el Señor le recompensa, porque dice el Señor, mi hijo me ama y yo le voy a recompensar. Yo le voy a recompensar porque me busca, porque dice, pide y se te dará, busca y hallaréis. Pero no solo le busquemos, mi hermano, por interés, no solo le busquemos porque está la necesidad, no, busquémosle todo el tiempo. Porque cuando venga la necesidad, usted ahí va a tener lo que necesita, mi hermano. Por eso es importante de que en la oración, mi hermano, ahí renueve sus fuerzas. Ahí usted tenga, cuando venga ese problema, esa situación, usted tenga cómo defenderse. Por eso en esta noche le quiero dejar eso en su corazón, mi hermano, de que en la oración usted va a ser eficaz para cualquier situación, para cualquier problema que venga a su vida. Y para cerrar, mi hermano, si vamos por favor a Mateo 26, vamos rapidito por favor, Mateo 26. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentados aquí que voy a orar. Miren lo que dijo, sentados aquí entre tanto que voy ahí y oro. Vea qué precioso lo que le dice a sus discípulos. Pero cuando está el deseo de querer aprender a orar, como les dije, son sus discípulos. ¿Sabe que cuando un alumno quiere aprender del maestro, siempre está el deseo de querer aprender, de querer ver cómo se hacen las cosas? Pero, como le dije, ¿cómo era que los discípulos no sabían orar? Y mire, y luego dice, y llamando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste y la muerte, dice, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fíjese lo que le dijo, quedaos aquí y velad. Cuando dice velad, dice, o sea que estén despiertos, que no se duerman. Y le dice el 39, yendo un poco adelante, dice, se postró su rostro, dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, dice, pero que no sea yo, dice, que no sea yo, dice, como yo quiero, sino como tú, dice el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mire qué tremendo, y los halló durmiendo. Esa es una vez. El 40. Vino a sus discípulos, dice, y los halló durmiendo. El 40. Póngame mucha atención. En el 40, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido orar una hora? Les hice una pregunta. Así que no habéis podido orar una hora.
Yo te pregunto en esta noche, y no me responda, yo sé que no me va a responder de todas maneras, pero cuando nos proponemos hacer algo para el Señor, cuando nos proponemos aún para el beneficio propio de nuestra vida, tanto cotidiana como espiritual, cuando nos proponemos hacer algo para nuestro beneficio, ¿cuánto le oramos al Señor? Dice en el Antiguo Testamento que Daniel oraba 3 veces al día. Y aquí dice que Jesús regresó y les dijo, no habéis podido tan solamente orar 1 hora. Y luego dice que se fue y regresó. En el 41 dice, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Si ve, mi hermano, es lo que le digo. El espíritu, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que sucede, mi hermano. Por eso, ese es el propósito de la oración. Eso es lo que le quiero transmitir en esta noche. Ese es el propósito de la oración. Hoy en día, mi hermano, cuánta cosa pasa a nuestro alrededor, pero como no estamos en oración, caemos. Todo porque no estamos orando y le echamos la culpa al Señor. Le echamos la culpa a la esposa, le echamos la culpa al esposo, le echamos la culpa a los hijos o a alguien le echamos la culpa. ¿Y qué decimos? O le echamos la culpa al Señor o al vecino. ¿A quién le echamos la culpa? Simplemente porque no estoy orando, porque no estoy fuerte. ¿Qué dice aquí? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne está débil, mi hermano. Créame, esta carne está débil. Salgo a la calle o salgo a tal lado, más de algo me va a atacar. Pero si estoy fuerte en el espíritu, créame que el espíritu le va a decir, hey, carnita, calmada, tú te sometes. Y la carne ahí va tranquilita, se va a someter. ¿Sí me entiende? Y luego sigue diciendo, el 42 dice, otra vez fue, dice, y oró, dice, por segunda vez, mire, la segunda vez, y dice, Padre mío, dice, si no puede pasar de mí esta copa, dice, sin que yo beba, hágase tu voluntad. Ahí orando Jesús, dice, por la muerte, por lo que le iba a suceder. Pero lo que yo quiero enfatizar esta noche es por la oración. Ahí estaban sus discípulos y dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. El 43, vino otra vez y los halló dormidos. Híjole, estos discípulos de veras que sí parecían parientes de la bella durmiente, ¿verdad que sí? Fíjese, los halló dormidos. Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los ojos de ellos cargados de sueño. Mire, es que estos ojos son las ventanas del alma, mis hermanos. El alma, hermano, el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. El alma que pecare, esa morirá. Hermanos, ¿por qué estaban cargados sus ojos? ¿Por qué estaban cargados sus ojos de sueño? Simplemente porque no estaban enfocados en lo que le estaba pasando al Padre. Se imagina, ellos en lugar de estar enfocados en lo que el Padre estaba sucediendo, ¿qué estaban haciendo los muy lindos ahí? En lugar de estar orando, en lugar de estar intercediendo por Jesús o viendo lo que le estaba pasando a él, ellos muy tranquilos, a lo mejor estaban viendo otra cosa por ahí. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, estamos viendo lo que está pasando en nuestro hogar. Y me incluyo yo también para que no digan, ay, el hermano Guillermo, cómo nos avienta pedradas. Pero muchas veces nuestro hogar se está viendo para abajo y en lugar de interceder por nuestra casa, y decimos, ay, Dios mío, créanme, mis hermanos, muchas veces en nuestra casa están pasando muchas cosas. Y sabe, cuando yo platicaba con mi esposa con esto y le decía de veras que esto de la oración sí está cañón, como dijo alguien por ahí.
Mi hermano, créame, esto de la oración, sí, es algo precioso, pero sí, es algo de que de veras tiene que tomarlo uno en serio, uno como creyente, uno como hijo de Dios, tiene que saber que es algo muy importante, algo muy, que de veras uno tiene que tenerlo como las armas, como alguien que dice, esta es mi pistola y aquí la traigo, o aquí debo de tenerla. Así tiene que ser la oración con usted, mi hermano. Así tiene que ser la oración en su vida. Tiene que ser la personal, tiene que hacerla usted para usted, tiene que hacer así la oración, tiene que ser la oración eficaz, dice, puede mucho. La oración así tiene que ser, mi hermano. Tiene que agarrarla, mi hermano. Pero si no hay oración, ¿qué pasa? Dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero ¿qué pasa con la carne? Si el espíritu está débil, la carne va a estar fuerte. Y por eso están las luchas, están las contiendas, porque el espíritu está débil y la carne está fuerte. Hay problemas siempre en los hogares, hay contiendas siempre en los hogares, simplemente porque el espíritu se vino para abajo, porque la oración no está en la casa, no está en el hogar. Y sigue diciendo mi hermano ahí en el 43 dice, y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados. Y fíjese, y vino Jesús y dijo, el 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Mire, por tercera vez. Se fue a orar por tercera vez. Y dice, diciéndoles las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, o sea que les dijo, bueno, duérmanse ya pues, duérmanse ya. Y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved y acercad el que me entrega. O sea, el enfoque, mi hermano, el enfoque de acá no es tanto de lo que le iba a pasar a Jesús. Yo sé que tal vez usted me va a decir, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la oración? Ahí está hablando de que cuando entregaron a Jesús. Sí, yo le entiendo. Pero ¿sabe qué? El enfoque aquí es de que hay que estar orando, porque si usted se da cuenta de que lo que le iba a pasar a Jesús. Pero mis hermanos, el enfoque de aquí es de que tenían que estar orando. ¿Se imagina que venga el Padre en esta hora? ¿Cómo nos va a encontrar a nosotros? Unos viendo televisión, unos viendo el partido, unos peleando, unos en división, unos, como dijo alguien vulgarmente, unos mordiéndose unos con otros. Que este me cae bien, este me cae mal. Y así vamos a estar. No, mi hermano, estar orando unos por otros, intercediendo unos por otros. Por eso es importante la oración, mi hermano. La oración es muy importante en el Hijo de Dios. La oración es muy importante en el creyente. Por eso, mi hermano, yo creo que la oración se envuelve bastante en el mundo espiritual y al mismo tiempo trae bastante beneficio en el Hijo de Dios. Yo espero, mi hermano, que esto te haya quedado en tu corazón. Y créeme, mi hermano, créeme de que aplíquelo en su vida. Que qué tan importante es la oración. No es solamente una palabra, oración. O-R-A-C-I-O-N. Oración, como decimos en la escuela. No, mi hermano, ¿qué significa la oración? ¿Qué tan importante es la oración? Porque créame, ese es el propósito de la oración. La oración, con la oración podemos atar muchas cosas, mi hermano. Pero si no tenemos la oración en nuestras vidas, con la oración nos hacemos dependientes de Dios. Con la oración nos ayuda a vencer la tentación. Con la oración nos ayuda a vivir vidas santificadas. Con la oración nos ayuda a someter a la voluntad del Padre. Con la oración Jesús fue un modelo en la oración. Mire, con la oración nos hace dependientes de Dios. Qué precioso, ¿verdad que sí? Por eso yo le digo, mi hermano, aprendamos a orar. Aprendamos a someternos a la oración. Yo le dejo eso en su corazón, mi hermano. Le agradezco mucho por haber puesto mucha atención.
El Señor me lo siga bendiciendo, mi hermano. Y vamos a orar. Y eso es lo más precioso. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor, que el Señor nos ha dejado un modelo tan precioso, que Él nunca se durmió para orar. Porque a veces, en lugar de orar, nos quedamos dormidos. No vaya a pasar como un hermano que pasó al frente a orar y todos se levantaron y él se quedó dormido. Y no vaya a ser de que venga el Señor y en lugar de que estar orando, nos quedemos dormidos y el Señor venga y se lleve a su pueblo. Por eso le digo, mi hermano, oremos siempre. Oremos siempre. Yo sé que llegamos cansados a nuestra casa, pero es importante orar. Es importante orar, mi hermano. Los amo mucho. Cuídese mucho. Cuide mucho a su familia. Y les recomiendo mucho. Cuide mucho a sus hijos también. Amén. El Señor me los bendiga. Déjenme revisar. No sé si hay alguna petición, pero de todas maneras, eso es lo más importante. Aprendamos a orar. Orar los unos por los otros también. Yo sé que el Señor se mueve de muchas maneras, se mueve en la vida de cada uno, mi hermano, y como Él quiere. Y eso es lo más importante, de que el Señor siempre mira un corazón contrito y humillado. Amén. Así que yo les dejo eso en sus corazones, mis hermanos, y esperamos vernos a la próxima, y el Señor me los guarde y el Señor me los bendiga. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor en esta noche. Amén. Padre, yo he terminado. Yo te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron atentos a tu palabra, oh Dios. Gracias porque nos enseñas. Gracias porque nos instruyes, Dios mío. Gracias por este modelo que dejaste en tu palabra, cómo llegar ante tu presencia. Gracias porque a través de la oración, Dios mío, ahí podemos romper, podemos quebrar, Dios mío, toda atadura del enemigo. Yo te doy gracias, bendito Rey, seas tú guardándonos en el hueco de tu mano, Dios mío. Gracias por todas tus bendiciones que derramas cada día sobre nosotros. Sea a ti toda la gloria y toda la honra, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos, y recuerde el domingo, el servicio a las 10, como usted sabe. Dios me los siga bendiciendo. Amén.